Uno de los temas más controversiales al inicio de este gran mundo llamado Internet, sin duda alguna fueron los hackers, personas dedicadas a romper las barreras de seguridad informáticas de una red, sitio web e inclusive tu propio celular. Desde que los bancos existen, también existen los asaltantes de bancos. Asimismo, desde que Internet fue creado, también nacieron los hackers. ¿Y quién no ha oído hablar de ellos? Algunos inclusive han hecho hazañas casi imposibles o que parecieran sacadas de películas. Pero como siempre hemos visto en este canal, la realidad siempre nos sorprende. Y hoy veremos cómo este tipo de personas puede dañar de manera significativa nuestras redes, información e incluso nuestras propias vidas. Esto es solo el comienzo de una serie de videos en los que abordaremos el tema de seguridad informática, en donde consultaremos expertos en el tema, analizaremos algunas de las mayores hazañas de hackers en Internet y trataremos, al menos, de informarlos acerca de cómo nos podemos proteger de este tipo de ataques cibernéticos. Yo soy el documentalista. Y esto es Seguridad Informática, Hackers. Hoy en día la palabra hacker se usa normalmente para referirse a las personas que se dedican a hacer crímenes cibernéticos. Esto se debe en gran parte a los medios de comunicación que han establecido en las mentes de las personas que los hackers son individuos con intenciones malignas y que ser como ellos es algo que está mal e incluso es castigado. Sin embargo, los verdaderos hackers reconocen a dos tipos de ellos: los hackers que llevan a cabo actividades no tan malintencionadas como la creación de software libre o que trabajan para la justicia, y los crackers, que tienen las mismas capacidades que los hackers, pero a diferencia de estos, los crackers son considerados criminales ya que sus actos no son del todo correctos y se dedican a quebrantar leyes, invadir privacidad e incluso hacer estafas. Para saber más sobre el tema, nos hemos dado a la tarea de contactar a un hacker real, que por motivos de seguridad y a petición del mismo, no daremos su nombre real, pero sí el seudónimo. Así es que con eso ya se pueden ir dando una idea de que en realidad no se trata de un hacker, sino más bien de un cracker, conocido como Heisenberg. Mi seudónimo es Heisenberg. ¿Por qué no nos puedes decir tu nombre real? ¿Para qué quieren saber mi nombre real? ¿Qué es un hacker? Muy buena pregunta. Un hacker, fíjate que yo no le tengo tanta confianza a los hackers. Bueno, es que yo soy cracker. Desgraciadamente en la sociedad se cree que los hackers son aquellos que irrumpen en la información de otras personas con fines propios o malévolos. Pues no, eso nos encargamos nosotros los crackers. Los hackers simplemente encuentran las fallas en cualquier sistema y lo reportan a los dueños de esas compañías que tienen esos mismos sistemas. Nosotros no, nosotros utilizamos esa información para nuestros propios fines o para los fines de las personas que nos contratan. Entonces, ¿se puede decir que un hacker puede ser un ex-cracker? Se podría decir más bien que un hacker puede ser un cracker. Cuando tú inicias en el desarrollo o en este tipo de cosas, inicias siendo hacker, pero tú sabes que en tu interior tienes la intención de utilizar esa información para tu propio fin. Las personas que se encargan de utilizarlos para buen fin, en este caso, lo que son los hackers, lo utilizan también con fines de lucro, pero de una manera un poco más transparente.
nosotros no. Hackers y sus hazañas. Adrián Lamo. Este hacker se hizo famoso por la particular manera que tenía de hacer sus trabajos, frecuentando cibercafés o lugares públicos donde acceder a internet para ejecutar ataques. Debido a esto se ganó el apodo de el hacker vagabundo, aunque no era del todo malicioso, ya que se dedicaba a realizar ataques a compañías grandes tales como Microsoft, Yahoo o Bank of America, entre otros, para después avisarles sobre estos huecos de seguridad y cobrar por ello. Sin embargo, Adrián Lamo llegó a robar información del The New York Times y fue sentenciado a 6 meses de cárcel. Hoy trabaja como periodista, o al menos eso es lo que se sabe. Menciona a algún hacker del que tú hayas aprendido algo, que sea tu favorito, no sé, que te caiga bien. Mira, uno de los hackers que yo llegué a admirar, que utilizaron muy bien lo que son sus algoritmos, fue de Estados Unidos. Su nombre fue Kevin Mitnick. Me gustó mucho sus técnicas, de ahí me basé para poderlas utilizar yo. Eso fue cuando él empezó a actuar. Una de sus más grandes hazañas fue por ahí de los años 80. Logró entrar a sistemas muy importantes y muy protegidos como lo que son Nokia y Motorola. Esto les da a entender a ustedes, internautas, que por más que una red sea segura, siempre hay un hueco por donde pueda uno entrar. Cuando Mitnick fue capaz de robar secretos corporativos y entrar a otros sitios y a otros sistemas de otros hackers, fue cuando él fue apresado y aislado de los demás, puesto que, como bien se conoce, la mayoría de las personas que están en nuestro rubro tenemos un poquito de problemas de psicopatía. Alexander Panin, 24 años, ruso. Fue arrestado en un aeropuerto de la capital dominicana, para luego ser extraditado a Estados Unidos. Pero lo más inquietante de esto es que toda la operación para arrestar a Panin fue manejada con mucha discreción, como si se tratase de una misión secreta. Hasta el momento, Washington aún no ha presentado acusaciones de manera oficial, pero se dice que el arresto de Panin fue debido a la creación y comercialización de un software que, según los datos, es capaz de hackear cualquier seguridad por más imposible que parezca. ¿Algún otro hacker, no sé, que sea mexicano, latinoamericano? No digo los nombres también, principalmente, puesto que estamos todos dentro de la misma red. Pero algunos de ellos cometen el grave error, como buenos latinoamericanos, de presumir las hazañas. Y esto provoca que nos den muerte a algunos de nosotros. Por ahí sabrán de algunos de ellos. ¿Qué pasa cuando a algún cracker la policía lo detiene o lo aprenden o lo descubren? ¿Qué procede? Por desgracia, en nuestro país y en la mayoría del mundo, no hay leyes informáticas que estén en contra de lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Por ende, si nos llegan a apresar, como ha sucedido en la historia, nos va muy mal físicamente, recibimos maltratos muy graves. Sin embargo, nos contratan bajo amenaza para estar protegiendo lo que son las redes, ya sea gubernamentales o empresariales de alto rango. Si realizamos una búsqueda sobre cómo hackear Facebook, obtenemos un volumen de búsqueda más o menos cerca de 1.340.000 resultados. Lo que nos lleva a pensar que hay mucha gente tratando de acceder a cuentas de Facebook, Twitter, YouTube y demás redes sociales alrededor de Internet. Algunas de estas personas se ven obligadas a contratar a otras personas con conocimientos sobre hacking para lograr obtener información privilegiada. Un ejemplo de hasta dónde pueden afectar las acciones de un hacker es el nombre con que se le conoce a una famosa filtración informativa de documentos confidenciales de una firma de abogados panameña, los Panama Papers.
2.6 terabytes de información fueron hackeados por parte de un hacker anónimo y entregados a un periódico alemán, dando a conocer fraudes, secretos y estafas de empresas, jefes de Estado y gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte. Estas personas, instituciones o gobiernos acudían al bufete de abogados en Panamá para acceder a algo conocido como paraíso fiscal, en donde podían ocultar la información sobre movimientos fraudulentos o ilegales. Algunas de las personas involucradas fueron Vladimir Putin, el presidente de Rusia; Sigmundur David Gunnlaugsson, el primer ministro islandés; Mauricio Macri, el presidente argentino; Salman bin Abdulaziz, el rey de Arabia Saudí; Leo Messi, el jugador del Barcelona; Michel Platini, expresidente de la UEFA; o Jackie Chan, el actor. Para navegar por Internet con más seguridad, se recomienda tomar ciertas medidas, tales como tener un antivirus bien actualizado, parches de seguridad, utilizar software legal, no revelar contraseñas, crear contraseñas difíciles de descifrar, crear copias de seguridad y, por último, nunca iniciar sesión en un dispositivo ajeno. Facebook, Twitter, YouTube, las redes sociales prácticamente se pueden hackear. Por supuesto que se pueden hackear. Me encanta que hagas esa pregunta. Yo sé que los internautas, a pesar de que tú les digas que sí es posible, seguirán haciendo las mismas cosas de siempre. Como estar posteando su información confidencial, su información personal. Me encanta que lo hagan porque de ahí nos podemos basar para utilizarlos para nuestro propio fin. ¿Te gustaría saber de qué forma? Sí. Te revelaré una de las más leves nada más. ¿Por qué te lo voy a revelar? Te voy a decir por qué. Porque yo sé que de todos modos los internautas ignorantemente van a seguir haciendo las cosas. Una de ellas se llama tomar la información bajo otro ordenador o computadora. Algo que utilizan programas llamados keyloggers. Estos programas, los keyloggers, se guardan en las computadoras de manera escondida para que todo lo que tú escribas quede en esa computadora. ¿Qué es lo que sucede? Guarda la dirección hacia donde te conectaste, tu nombre de usuario y tu contraseña, con la finalidad de que la persona que te quiera hacer el mal, posteriormente, cuando tú te vayas, tome esa máquina y utilice esa información para su propio fin. Ya sea para bloquearte o para hacer mal uso de tu nombre, porque tuve alguna controversia contigo. Me encanta decírtelo, ¿sabes por qué? Porque yo sé que de todos modos vas a seguir yendo a lugares donde hay redes inseguras y las vas a seguir utilizando. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a hacer caso? Gracias por hacerlo. Es cierto que los mejores hackers o crackers tienen desórdenes mentales o problemas psicológicos. Esa pregunta tan graciosa. Fíjate que la mayoría de los que están dentro de mi rubro, la mayoría de mi sociedad, sí tenemos desórdenes mentales. Muchos de ellos desórdenes lujuriosos, muchos de ellos desórdenes iracundos. En mi caso yo diría que no es un desorden, sino que es un orden con la finalidad de utilizar tu información a mi favor. Si tú le quieres llamar un desorden a lo que yo hago, está perfecto. De cualquier forma yo lo hago a mi placer. Pero recuerden que a pesar de todas estas medidas de seguridad, siempre estaremos expuestos a recibir ataques cibernéticos. Puede que esa persona que conociste en Facebook no sea en realidad quien dice ser. Quizás la página nueva a la que te suscribiste te pidió tu email y contraseña y has puesto exactamente los mismos datos que en tu cuenta de Facebook y están a punto de hackearte. ¿Quién sabe? Existen muchas posibilidades. Inclusive yo podría haber infectado este video para que las personas que no están suscritas al canal
sean despojadas de todas sus cuentas e información personal. Así es que, ya lo sabes, suscríbete o atente a las consecuencias. Vale, es broma. Yo soy el documentalista y esto fue Seguridad Informática Hackers. Saludos especiales para Gonzalo Spain Guzmán, LP Efraín, Elizabeth Guzmán, Casa Espinosa, Baker Acosta, Daniel Díaz, Tommy Tius, Michael García, Juan Javier Mojica Fuentes, Sloky Rodríguez, Juan Labarca, Filiberto Bizarro Alfaro, Daniel Rodríguez, Javier Mejía, Diego Fernando, Edixon Estrada Hernández, Esmeralda González, Patricia Blum SK Grotz, Hank Boyd, Brian Morales, Agustín García Nicolás Nico, Fernando E. Pérez, Sheila Ki Hawani, Jessy Corona, Yadira Landeros, Saulo Brandi, Edgar Rafael Rebolledo Gómez, Juan Valdés Torres, Johnny Uvidia, Alfonso Pacheco, Esteban Rodríguez, Cárdenas de Jocotitlán, Estado de México, Richard Gámez, Ángel Masbat. Saludos muy especiales para Joynet, su esposa Isis y su hijo Daniel, y Camila Cáceres. Gracias y hasta la próxima.